En este vídeo vamos a analizar los contenidos del tema 5, proteínas. Aquí tenéis el índice. No vamos a entrar en detalle del índice. Aquí tenéis las consideraciones de selectividad. Esto es lo que tenéis que revisar porque es lo que normalmente se suele pedir en selectividad y lo que yo os voy a pedir. Igualmente, las orientaciones de selectividad para que os las leáis vosotros. Bueno, vamos a empezar definiendo proteínas, como las macromoléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y se forman por la unión de aminoácidos a través de enlaces peptídicos. La unión de dos aminoácidos forma un dipéptido. La unión de tres, tripéptido. De 4 a 10, oligopéptido, y de 10 a 100, polipéptido. Y a partir de 100 ya se considera proteína. Por debajo péptidos, por encima de 100 proteínas. Se clasifican de dos maneras: holoproteínas compuestas exclusivamente por aminoácidos. Heteroproteína, una parte proteica compuesta por aminoácidos, grupo proteico, y otra no proteica, grupo prostético o ayudador. Aquí tenemos la estructura general de un aminoácido. Aquí tenemos la estructura que la vamos a analizar a continuación. Un aminoácido cuenta con un grupo amino, NH2, un grupo carboxilo o ácido, COOH, un hidrógeno, radical hidrógeno, y un radical R, distinto para cada aminoácido. Este es el que determina las características propias de cada aminoácido y los diferencia. El radical es lo que los diferencia. Todos están unidos a través de enlaces covalentes a un carbono asimétrico, carbono alfa, con posibilidad de giro. La fórmula general es la que tenéis aquí, que sería la misma. Grupo amino, grupo carboxilo y el grupo R, radical. Hay 20 aminoácidos proteicos. Son los que constituyen las proteínas. 20. Además existen unos 150 no proteicos, que no forman parte de las proteínas y tienen funciones muy variadas, como por ejemplo neurotransmisores. Pero lo importante es que os quedéis con el número 20. Según la naturaleza del grupo R o del componente R, vamos a tener estos tipos: 1, 2, 3, 4 y 5 tipos. Neutro hidrófobo, radical no polar, por eso son hidrófobos, y sin carga, neutro. Neutro hidrofílico, radical polar, por eso son hidrofílicos, les gusta el agua o lo polar, y sin carga. Básico, radical con un grupo amino que al ionizarse positivamente basifica el medio, por eso son básicos. Ácido, radical con un grupo carboxilo que se ioniza negativamente. Y aromático, radical con un grupo aromático. A continuación vamos a verlos todos. Mirad. Primero, diferencia. Radical alifático sería una cadena hidrocarbonada abierta. Radical aromático es una cadena cerrada. Aminoácido hidrófobo. Radical polar y sin carga. No polar, perdón. No polar, fijaos. El CH3 no tiene polaridad, no le gusta el agua, hidrófobo. Y no tiene carga. Sin carga. Os quedáis con la alanina. Con que os sepáis ese nombre, con uno es suficiente. Aminoácidos polares sin carga. Radical polar sin carga. Mirad. Es radical polar porque normalmente presentan grupos OH. Os quedáis con la serina, que tiene un grupo OH. Polar pero sin carga. Os quedáis con el nombre. Aminoácidos ácidos y básicos. Los ácidos tienen un grupo NH3 ionizado positivamente. Perdón, los básicos. Son básicos porque al medio le quitan hidrógeno. Y los ácidos tienen un grupo carboxilo ionizado negativamente. De manera que han cedido hidrógeno y han acidificado el medio. ¿Vale? Os quedáis con el nombre de los que tenéis señalados con la X. Y luego por último tenemos los aromáticos. Los aromáticos son los que tienen un anillo aromático o un radical con un grupo aromático. Por ejemplo, el triptófano. Yo me quedaría con él. Aquí tenéis una tabla con todos los que hay de los 20, cuáles son neutros polares, neutros apolares, aromáticos, ácidos y básicos. De esto no tenéis que saber nada. Pero esta tabla es interesante, por lo menos que os quedéis con el nombre, ¿vale? Con uno de ellos, como hemos dicho. Características: carácter anfótero y estereoisomería.
Lo primero es explicar el pH. El pH es la acidez del medio. El pH va de 0 a 14. pH bajos son ácidos, pH altos son básicos. Diferencia. Un pH ácido que va de 1 a 7 tiene mucha concentración de hidrógeno, porque fijaos, las moléculas de agua, parte de ellas, una parte muy pequeña, están divididas en iones hidróxido y en iones OH. Esto siempre está en el agua. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues mirad, a pH neutro hay la misma cantidad de hidrógeno que de grupo OH. A pH ácido hay muchos hidrogeniones, muchos H+, por lo tanto hay mayor cantidad de H+, que de OH. Y a pH básico hay muy pocos hidrogeniones, muy pocos hidrógenos, muy pocos protones. De manera que hay más cantidad de OH que de H+. Ácido, neutro, alcalino. ¿Qué le ocurre a los aminoácidos? Los aminoácidos tienen carácter anfótero. Se comportan como ácido o como base, dependiendo del medio. Tratan de regularlo, tratan de equilibrarlo. Lo primero es decir que los aminoácidos en disolución están ionizados. El grupo amino está como NH3+, y el grupo ácido está como COO-, como tenéis aquí. Si al pH le añadimos mucho hidrógeno, se acidifica. ¿Qué va a hacer el aminoácido? Va a tratar de equilibrarlo. ¿Cómo? Cogiendo hidrógenos de estos. ¿Cómo coge hidrógeno? Pues el grupo COOH coge hidrógeno. Pasaríamos de COO- a COOH. Así el aminoácido se ha comportado como una base, ha intentado regular el pH. Por el contrario, si el pH se basifica, es decir, baja mucho la concentración de hidrógeno, el aminoácido va a liberar hidrógeno. ¿Cómo? Pues el grupo amino libera un hidrógeno y así el aminoácido se comportaría como ácido. Aquí tenéis un característica muy importante, el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el pH al que un aminoácido tiene carga neta 0, no tiene carga. Es decir, tiene el mismo número de cargas positivas y negativas, como el que tenéis aquí. Aquí es una sustancia neutra, no es soluble en agua, porque es una sustancia neutra. Cada aminoácido tiene un punto isoeléctrico concreto. Propiedades. Como tenemos un carbono asimétrico, tiene posibilidad de girar la molécula, puede adoptar diferentes conformaciones espaciales. Puede adoptar la conformación L a L si el NH2 está a la izquierda o D si el NH2 está a la derecha. En la naturaleza solamente se da la forma L, por lo que las proteínas siempre van a empezar por un grupo NH2, como veremos más adelante. Los aminoácidos esenciales son los que no podemos sintetizar los seres humanos y deben ser suministrados por la dieta. Las personas vegetarianas, si no comen cantidades suficientes de todos los alimentos, tienen que introducir en la dieta pastillas para tomar los aminoácidos esenciales. Vamos a pasar a explicar el enlace peptídico. El enlace peptídico es el que forma las proteínas, los péptidos. El enlace peptídico se va a dar la unión entre un grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, liberándose una molécula de agua. Aquí tendríamos el enlace. Enlace ciencias naturales. Yo lo explico así porque creo que es más fácil que se os quede. C y N. Este enlace hay que saber escribirlo. Características del enlace. Es un enlace muy corto y resistente. Los 4 átomos que lo forman, los que tenéis aquí, no tienen posibilidad de giro. Esa es una característica. Y la otra es que, como no tienen posibilidad de giro, adoptan una estructura coplanaria. Siempre están en el mismo plano. La otra característica sería que los enlaces CC y NC sí tienen posibilidad de giro. Con esas tenéis suficiente. Aquí tenéis el enlace peptídico. La formación. El enlace peptídico formado. Y esto está sacado directamente de las preguntas de selectividad. Hay veces que el radical se puede poner los dos hacia abajo. Lo normal sería que pusierais un radical hacia abajo y el hidrógeno hacia arriba, y en el siguiente el radical hacia arriba y el hidrógeno hacia abajo. Ya que, como vamos a ver luego en las proteínas, estos van cambiando. De un aminoácido a otro el radical cambia. En uno está hacia abajo, en otro está hacia arriba, en otro está hacia abajo, en otro está hacia arriba.
No obstante, lo podéis formular también así, no hay ningún problema. La cuestión es que sepáis escribir bien el enlace peptídico. Bueno, pues los aminoácidos, cuando se unen por enlaces peptídicos, se conocen como residuos de aminoácidos. Cuando dos aminoácidos se unen, tendríamos dos residuos de aminoácidos. Y como hemos dicho anteriormente, pues tendríamos dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos, polipéptidos y proteínas. Proteínas con más de 100 aminoácidos siempre. A partir de ahí, péptidos. Definición nueva de proteínas. Vamos a explicarla otra vez. Macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y formadas por una o varias cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las proteínas pueden adoptar 4 conformaciones espaciales o niveles estructurales. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que presenta. La veis aquí. Mirad, un aminoácido, otro. ¿Os dais cuenta cómo los radicales están hacia abajo uno, otro hacia arriba, hacia abajo otro? Estos son 3 aminoácidos unidos. Pues veréis, esta estructura siempre es igual. Se empieza por un grupo N inicial, un grupo amino inicial, y se termina por un grupo COH terminal. Eso siempre va así, en el último aminoácido. El plegamiento de la estructura primaria en el espacio posibilita la estructura secundaria. Los dos modelos más habituales son la hélice alfa y la conformación beta o lámina plegada. Existen otras, como la hélice de colágeno o zonas irregulares sin estructura secundaria, pero las más habituales son la hélice alfa y la conformación beta. La estructura hélice alfa, la tenéis aquí, se estabiliza por puentes de hidrógeno. Bueno, las estructuras secundarias se estabilizan por puentes de hidrógeno. ¿Qué ocurre? La cadena polipeptídica se va a enrollar sobre sí misma, gracias a puentes de hidrógeno que se van a formar entre aminoácidos no consecutivos. Es decir, entre aminoácidos que no es el primero, no se une uno con otro, sino que da una vuelta y se uniría con el de abajo. En concreto, cada 4 aminoácidos se produce el enlace por puente de hidrógeno. Fijaos, 1, 2, 3, 4. Bueno, la cuestión es, cada 4 aminoácidos se produce el enlace. Vale, aquí tenéis cómo se formaría el enlace. Aquí sería más claro. 1, 2, 3, 4. Las cadenas laterales quedarían hacia afuera de la hélice, es decir, los radicales, que son las cadenas laterales, quedan hacia afuera de la hélice. La conformación beta es en láminas como las que tenéis aquí. Y entre cada lámina y la otra, entre los diferentes aminoácidos se van a producir enlaces peptídicos. Enlaces por puentes de hidrógeno. Mirad, os lo muestro aquí. Aquí tendríamos una lámina, otra y otra. Pues mirad, siempre entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿vale? Se van a ir formando estos enlaces. Esto es lo que estabiliza la molécula y permite que se forme esta hélice plegada. Aquí tendríamos los modelos más habituales, el alfa hélice y la conformación beta. Y luego la hélice de colágeno que no va a caer. ¿Vale? Es parecida a la alfa hélice, una hélice más alargada. Cuando plegamos las estructuras secundarias de una proteína que tiene varias estructuras secundarias en el espacio, entonces tendríamos la estructura terciaria, que sería el plegamiento de la estructura secundaria en el espacio, de las diferentes estructuras. Sería, otra definición, la estructura que adopta la proteína nativa en el espacio. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Fijaos cómo aquí tendríamos una proteína formada por fragmentos de beta lámina y de alfa hélice. Los diferentes enlaces que van a estabilizar la estructura terciaria son los que tenéis aquí. Mirad, tendríamos puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals y puentes disulfuro. En el siguiente vídeo vamos a explicar las características de cada uno de ellos.